pues seguimos con el programa. En este caso es Reflexiones de un bibliotecario rural valenciano, ¿vale? Con eso contamos con Álvaro Ibáñez, y aquí está porque es uno de los pocos profesionales realmente de bibliotecas, titulados, etcétera, que está en un pequeño pueblo del interior, Cortes de Pallars, que no llega a los 800 habitantes. Eso es una rareza enorme en un pueblo del interior tan pequeño, tener un profesional de bibliotecas o de licencia. Es diplomado en Biblioteconomía y Documentación y graduado en Información y Documentación por la Universidad de Valencia. Acumula más de 10 años de experiencia laboral en archivos y bibliotecas en diferentes instituciones: Diputación de Castellón, Biblioteca Pública Estatal de Valencia, Biblioteca y Archivo de Requena, Biblioteca de Manises, Archivo de Camporrobles. También te has dejado aquí, ha llevado toda una red de bibliotecas sociales en la que está muy implicado él de manera voluntaria, pero una importante red de bibliotecas sociales de carácter social. Actualmente trabaja como archivero bibliotecario en el Ayuntamiento de Cortes de Pallars de Valencia y como archivero en la Fundación Lucio Gil de Fagoaga, que es una fundación de aquí de Requena, con una biblioteca impresionante, con incunables, está toda catalogada, catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico valenciano, os lo digo porque es muy desconocida, y un archivo también interesantísimo, un archivo que ha venido por legados y legados, también muy interesante, y está haciendo una obra increíble. Yo he tenido la suerte de que lo he tenido a mi cargo con diferentes formas. Yo creo que has estado de todas, de becario, de contratado, de salario joven, etcétera, y realmente siempre ha sido un lujo trabajar con Álvaro. Entonces vamos a oír sus reflexiones de un bibliotecario rural. Hola, buenos días. El objeto de esta breve comunicación es exponer el desamparo legal que sufrimos los pequeños municipios valencianos en la cobertura de servicios bibliotecarios básicos. La Ley de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana, a pesar de disponer de un preámbulo ambicioso, como seguro que muchas de vosotras conoceréis, se queda en una mera regulación de un sistema bibliotecario valenciano, que digo, con pretensiones amplias, pero sin soluciones reales ni prácticas para garantizar el acceso a las bibliotecas, entendidas estas en un sentido amplio, al conjunto de la población y menos todavía a la población residente en pequeños municipios y de un ámbito rural. La ley es discriminatoria con los habitantes de los pequeños municipios, pues la decisión de crear una biblioteca, como ya se ha dicho aquí en un par de ocasiones, en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes es voluntaria. Nada les obliga a los ayuntamientos y son escasos los compromisos, por no decir ninguno, de la Generalitat Valenciana para respaldarlos si apuestan por ellos. Pero es que además los municipios que por su propia voluntad se animen a organizar una biblioteca no tendrán ni tan siquiera el derecho a llamarla de este modo, pues por el caprichoso motivo de ser un municipio de menos de 5.000 habitantes, en lugar de biblioteca deberá emplearse el novedoso concepto, no sé a quién se le ocurriría, de agencia de lectura, independientemente de que las funciones sean las mismas o, como dice la ley, similares. La propia ley lo dice así, similares. Ahora bien, no aclaran que son disímiles una agencia de lectura de una biblioteca. Esto supone que solo en la provincia de Valencia el 70% de los 266 municipios queda excluido de la ley de bibliotecas. Estamos hablando de, en todo el país valenciano, más de 400.000 habitantes a los que esta ley deja completamente desamparados. No es baladí el número. Tras esta pequeña introducción, pues por darle un poco de humanidad, me gustaría contextualizar un poco biográfica y geográficamente mi intervención. Yo me llamo Álvaro, como ya me ha presentado Nacho, soy archivero y bibliotecario desde hace 15 años. En la Universidad de Valencia obtuve el título y la vida me ha ido enseñando el oficio, porque los que habéis pasado por la universidad ya sabéis cómo va la cosa. Tuve la suerte de empezar a trabajar con Nacho Latorre, algo fundamental para decantarme definitivamente por este trabajo. Hace 5 años también tuve la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo como archivero en Cortes de Pallars. Por entonces yo vivía en Valencia y fue la excusa para conseguir algo que detrás de lo cual llevaba yo cierto tiempo, que era salir de la ciudad y buscar vivir en el campo, probar a vivir en un entorno rural. Mi compañera Esther se animó un poco en esta locura y en Cortes de Pallars hemos vivido los últimos 5 o 6 años aprendiendo infinidad de cosas y allí incluso ha nacido nuestro zagal.
Actualmente, desde hace unos meses, por cuestiones que no vienen al caso, pues nos hemos tenido que marchar de Cortes de Pallars y ahora mismo estamos en un sitio mucho más exótico, se llama Turquía, es una aldea de aquí de Requena. De allí son mis raíces y allí hemos vuelto. Muchas de las personas aquí presentes seguramente no sabréis ubicar en el mapa ni tan siquiera a Cortes de Pallars. Es uno de los pueblos más aislados del País Valenciano. Para acceder a Cortes de Pallars necesitamos entre 45 minutos y una hora de coche por una carretera desde cualquier pueblo cercano, desde Buñol, Requena, Cofrentes, en ocasiones ni tan siquiera carretera, una pista forestal asfaltada. Estamos a los pies de la Muela de Cortes, estamos en el centro de la provincia de Valencia y estamos en el gran desierto demográfico valenciano. Desde Cortes, a través de la Muela, podemos avanzar durante 80 kilómetros sin encontrar un solo núcleo de población. El abandono de formas de vida casi de subsistencia y el proceso de industrialización de los años 60 hizo, como en tantos pueblos, estragos demográficos. La barbaridad es la siguiente: de los 2.258 habitantes con que contaba Cortes y sus aldeas en torno a 1950, se pasó a apenas 643 habitantes en 1982. Estamos hablando de una pérdida de habitantes del 62%. La situación ahora no es mucho mejor y estamos en una segunda ola de regresión demográfica, pues estamos perdiendo por fallecimiento a los habitantes que decidieron quedarse en su momento y a buena parte de los que en algún momento decidieron regresar. En apenas 5 años, Cortes ha pasado de 993 habitantes que había conseguido recuperar, hemos pasado a 758 habitantes. En 5 años hemos perdido 235 habitantes. Y esto nos da una media de 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 221 que de media tiene la provincia de Valencia. El índice de envejecimiento nuestro es del 877% frente al 114% de la provincia. Pero los datos son más alarmantes, pues estos son datos de población empadronada, no de residentes reales. Estimamos que Cortes cuenta con unos 500 habitantes que pueblan tanto Cortes como las 7 aldeas de Cortes. Es decir, 500 habitantes repartidos entre 8 núcleos de población. Algunos de ellos apenas alcanzan en este momento 2, 3, 4 o 5 habitantes como mucho. Sin embargo, Cortes de Pallars tiene, con todas las comillas del mundo, una ventaja respecto a otros pueblos en una situación similar, y es que tenemos la central hidroeléctrica de bombeo más grande de Europa y a pocos kilómetros nuestros tenemos la central nuclear de Cofrentes, lo cual riega de millones al pueblo de Cortes de Pallars, que tiene un presupuesto anual para este número de habitantes por encima de los 3 millones de euros. Gracias a este dinero, Cortes de Pallars me ha podido contratar como archivero y bibliotecario a media jornada, tampoco hay que pasarse, y disponer de un espacio que reúne todos los requisitos para que pueda denominarse biblioteca. Es verdad ese pequeño detalle que ya conocéis todos, y es que no tenemos partida presupuestaria y que todo esto se suple con voluntarismo profesional. El nuestro considero que se puede denominar biblioteca pública, de acuerdo a las directrices de la IFLA de la UNESCO, o incluso atendiendo a la redacción de la propia ley. Esta ley que nos dice que una biblioteca es, literalmente, la institución donde se conservan, gestionan, catalogan, clasifican y divulgan colecciones o un conjunto organizado de libros, manuscritos, publicaciones periódicas o seriadas, documentación gráfica, fotográfica, fonográfica, audiovisual y multimedia, y cualesquiera otros materiales, libros electrónicos o fuentes de información fijada en cualquier tipo de apoyo para la consulta en sala o por medio de préstamo personal o para ser comunicada a través de redes cerradas o abiertas. Su finalidad es contribuir con los medios técnicos y personales adecuados a la obtención de la información y el desarrollo de la investigación, la educación y el ocio. Pues bien, yo leo esta definición y les tengo que contar que en Cortes de Pallars disponemos de un espacio físico donde conservamos, gestionamos, catalogamos, clasificamos y divulgamos un conjunto organizado de libros. Disponemos de un servicio de consulta en sala y de préstamo personal y contribuimos con medios técnicos y personales a la obtención de la información y el desarrollo de la investigación, la educación y el ocio. Nuestra biblioteca, porque yo considero que es una biblioteca, desobedeciendo a la ley, es de unos 90 metros cuadrados, cuenta con 12 puestos de lectura, acceso a Internet, 3 grandes balcones que permiten la entrada de una luz límpida y son un mirador estupendo a la Muela de Cortes y al Barranco de la Barbulla. Está ubicada en un edificio multifuncional de reciente construcción, con servicios de calefacción, aire acondicionado y cafetería en la planta baja.
Para quienes hemos pisado muchas bibliotecas rurales, esto es poca broma. Y sin barreras arquitectónicas. Contamos con un fondo de más de 3.000 libros, una sección infantil, una sección local que recoge todo lo publicado sobre Cortes y nuestros pueblos vecinos. Elaboramos stands de promoción lectora. Cuenta con un técnico en archivos y bibliotecas con una atención de 20 horas semanales y un servicio de urgencia de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, al que se le puede consultar cualquier cosa, no solo de libros, cuando uno se le cruza por la calle. Estas son las listas desde mi puesto de trabajo. No está nada mal. Pero nosotros, según la ley, no somos una biblioteca. No es por pensar mal, pero claro, de acuerdo a la ley, si nos admitieran como biblioteca, los habitantes de pueblo como el nuestro tendrían derecho a que su servicio de biblioteca estuviera asistido por un técnico o un facultativo cualificado profesionalmente y no por un técnico auxiliar, como marca la ley, para las agencias de lectura, que vaya qué casualidad resulta más barato que contratar a un técnico. Y si fuéramos una biblioteca deberíamos contar con los medios técnicos adecuados, pero no lo somos. Pero es que si vamos a la letra pequeña, en Cortes de Pallás tampoco tenemos derecho a tener una agencia de lectura, porque nuestra sala apenas, solamente, mide 90 metros cuadrados y no los 150 metros cuadrados que marca la ley, que además son los mismos para un pueblo de 4.500 habitantes que para uno de 500. Bibliotecas o agencias de lectura se construyen conceptual y materialmente en base a criterios tan espurios como el número de habitantes o el espacio del edificio o de la sala. Nada importan el número y ratio de puestos de lectura, el tamaño de la colección bibliográfica y su permanente actualización, las actividades de extensión cultural, la creación de áreas de atención a población específica como niños y niñas o población mayor. Nada dice la ley sobre la financiación de las bibliotecas. Negarnos el derecho a definirnos como biblioteca o tan siquiera como agencia de lectura, en base a criterios tan espurios, tiene como consecuencias dejarnos fuera de la red de bibliotecas públicas y, por tanto, de subvenciones anuales, además de la carga simbólica que supone. La ley establece obligaciones para poblaciones con número de habitantes superiores a los 5.000, pero no plantea respuestas ni soluciones a las singularidades de los pequeños municipios. No propone nada. Ignora completamente a los pueblos pequeños. Hay que cambiar el enfoque. Yo no considero que exista un problema de despoblación, no lo hay. No hay un problema de despoblación. Existe un problema de descompensación demográfica y existe un problema de superpoblación en las ciudades. Y la consecuencia de ello es la despoblación de los entornos rurales. Hay que cambiar el enfoque. Hay un problema de injusticia fiscal y social con las zonas rurales. Los pueblos no necesitan ayudas ni subvenciones, necesitan justicia, equidad y compensación. No necesitan despotismo ilustrado urbano tan de moda. He llegado a ver jornadas organizadas por la universidad dedicadas al falso problema de la despoblación, donde ni uno solo de los ponentes vivía en el campo, ni uno solo de ellos. Leyes como la de las bibliotecas valencianas acentúan el problema, pues deja sin garantías sociales y culturales a los pequeños municipios, alimentando el trasvase de población del campo a la ciudad por falta de oferta cultural o de servicios justos y equitativos. Pero atención, porque dictar leyes en las ciudades pretendiendo hacerlas con miras a las necesidades de los pueblos sin escuchar sus demandas y verdaderas necesidades es dictar leyes tan urbanocentristas como las actuales. Es ahondar en una concepción infantilizante de los pequeños municipios que necesitan de los académicos y políticos de ciudad para resolver sus problemas, como si nosotros no supiéramos qué es lo que nos pasa y qué es lo que necesitamos. Las soluciones han de contar con las voces de quienes sufren los problemas. No necesitamos leyes paternalistas que ayuden al mundo rural. De hecho, es el mundo rural y las gentes que vivimos en él los que ayudamos a hacer posible la vida en la ciudad. Y eso debe ser compensado. Quienes vivimos en el campo custodiamos los grandes pulmones verdes que regulan la contaminación de las ciudades. Los espacios naturales a los que la gente de la ciudad se desplaza en los fines de semana y vacaciones. Custodiamos los ríos, producimos los alimentos, recogemos los residuos sólidos de la ciudad, ofrecemos las materias primas, generamos la energía. Los habitantes de los medios rurales tienen el derecho a disponer de bibliotecas y de servicios bibliotecarios y la Administración la obligación de suministrarlos. Pues los habitantes de los medios rurales contribuyen a la sociedad tanto o más, como hemos visto, que cualquier otro. Y creo que todos los presentes sabemos que una biblioteca no es solo la colección de libros, sino toda una serie de actividades que facilitan el acceso a esos libros y la cultura que protegen. Y eso va más allá de un cuentacuento al trimestre. Sobre esto último, la extensión cultural de las bibliotecas, la ley apenas lo nombra en el preámbulo. Las realidades de los pueblos son muy variadas y muy distintas a las de las ciudades, y la gestión de los servicios, entre ellos de los servicios culturales, requiere descentralización y bajar la toma de las decisiones a los pueblos.
¿Por qué los pequeños municipios no pueden tener un servicio de bibliotecas atendido por auxiliares bibliotecarios, pero supervisados por un técnico bibliotecario contratado de forma mancomunada que garantice el correcto funcionamiento de un conjunto de pequeñas bibliotecas? Es solo una de las muchas soluciones que se podrían aportar si contaran con la gente con la que tiene que contar a la hora de redactar las leyes. En Cortes de Pallás tenemos un problema debido, como Requena, su gran dispersión y su complicada orografía. Como decíamos, además del propio Cortes, 7 aldeas distribuidas en un amplio término municipal de 234 kilómetros cuadrados. Vean ustedes que la aldea más cercana a Cortes de Pallás está ni más ni menos que a 20 minutos en coche y la más alejada dista 37 kilómetros, 40 minutos en coche desde la cabecera. Ante esta situación, disponer de una sola biblioteca en la cabecera en Cortes de Pallás en la práctica supone dejar sin acceso de biblioteca al resto de las aldeas, que es prácticamente la mitad de la población. Nosotros ideamos un proyecto que se llamaba Bibliotecas en Movimiento, y es que creamos 7 pequeños lotes de 130 a 150 libros, cada uno lo instalamos en los diferentes centros sociales de las aldeas y a fin de que ese lote se moviera, periódicamente nos desplazábamos con el coche y lo íbamos rotando de aldea en aldea. Entonces siempre se estaba renovando el pequeño fondo de libros. En la realidad esto no es más que un parche, pues si bien poníamos a disposición de los paisanos y las paisanas colecciones de libros que se renovaban periódicamente, una falta de financiación como la que teníamos nosotros nos impedía el desarrollo de actividades de promoción lectora y al final no era más que una acumulación de libros, un parche, como digo. La falta de financiación, como os decía, la sufrimos también desde la biblioteca de cabecera. Los 3.000 volúmenes que tenemos en la colección son el resultado de la generosa donación de vecinas y vecinos. Todos los libros de la biblioteca de Cortes están donados por los vecinos. El Ayuntamiento de Cortes de Pallás prácticamente no ha comprado ni un solo libro. Es fruto de, como decimos en esta zona, del cansineo del bibliotecario, que es muy romancero y siempre rasca algún libro duplicado a algún bibliotecario amigo o se busca las vueltas para sacarle los libros de todas partes, a veces de su propia biblioteca personal. Debido a esto tenemos un gran número de libros duplicados que, en un claro ejemplo de optimización de recursos, típico del bibliotecario español, son los que utilizamos para los lotes de las bibliotecas en movimiento. Los bibliotecarios y las bibliotecas españolas se caracterizan generalmente por su capacidad de inventiva para sacar recursos de donde no las hay. En las áreas rurales toca agudizar ese ingenio, que casi debería ser materia obligatoria en la carrera. Cerré un artículo sobre este tema en la revista Símile del Colegio Oficial, con una reflexión que quizá parezca exagerada, pero es que en la mayoría de muchos pueblos como Cortes, si cerramos los ojos nos queda mucho más cerca añorar las bibliotecas de las misiones pedagógicas de María Moliner de los años 30, que soñar con bibliotecas del siglo XXI con todas sus competencias digitales. De hecho, les tengo que contar una anécdota hablando de las misiones pedagógicas, porque en Cortes teníamos un colegio rural agrupado que ha estado funcionando dentro de un barracón desde los años 80, que donó Hidroeléctrica Española al acabar la obra de la central hidroeléctrica. Por fin, hace 2 años, por problemas de fibrocemento, se quitaron los barracones y se decidió trasladarlos a un colegio. Cosas que pasan, a nadie se le ocurrió crear una biblioteca en el colegio, se les olvidó. Anécdotas. Entonces me llamaron para que le echara un vistazo a la biblioteca a ver qué podíamos hacer con los libros, ya que muchos había que expurgarlos y tirarlos porque no había sitio donde llevarlos. Me fijé que había unos cuantos libros viejos allí que me llamaron la atención y resultó que eran los restos de la biblioteca de las misiones pedagógicas que había estado en Cortes de Pallás y en Pentagaeta. Se salvaron de la quema por suerte de la vida. En fin, en 2022 todavía hay muchos pequeños pueblos que no han contado nunca en su historia con una biblioteca. Esto es grave, es una definición real de biblioteca, no hablo de un montón de libros. Yo, como contaba Nacho, desde hace 10 años trabajo en Valencia en un proyecto experimental de biblioteca social autogestionada. Las personas asociadas somos las que mantenemos el edificio, elegimos los fondos que se incorporan a la biblioteca y desarrollamos el trabajo técnico de forma cooperativa. El espacio es lo menos parecido a una biblioteca tradicional, pues está permitido hablar, se conjuga con una pequeña cafetería, se realizan variadas actividades culturales. La biblioteca no es un servicio de una organización, la biblioteca es un espacio colectivo y cooperativo. No es nada nuevo, es beber de los orígenes de las bibliotecas obreras de principios del siglo XX, tan olvidadas. Creo que este modelo de biblioteca social, biblioteca autogestionada y biblioteca cooperativa es un modelo que tendría un encaje bastante bueno en los pequeños municipios ante el abandono de las instituciones, siempre que hubiera gente con disposición a tirar de este sistema adelante. Pues una menor población da ventajas respecto a una gran ciudad, pues una menor población facilita conocer más de cerca las necesidades y los gustos de las gentes.
En pequeñas bibliotecas el componente técnico es menos importante que el social y en entornos rurales cada vez deberíamos atender más esta parte que la otra, que es algo de lo que no se sale preparado para nada en la carrera, donde todo se centra en la parte técnica y la parte social está muy, muy abandonada. Os decía, mostraros la vista de la biblioteca de Cortes. Esto es ahora en invierno, os digo, un sitio maravilloso. Y bueno, este es el cartel de las bibliotecas en movimiento que creamos en Cortes. Y bueno, la instalación, porque nos tuvimos que fabricar nosotros mismos las estanterías. Nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por su atención.